tengan todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Me presento, mi nombre es Paula Joali Barrios Saucedo, soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. El día de hoy vengo a presentarles la cápsula número 1. Comenzaré compartiendo las diapositivas del tema. Ok. La inteligencia ha sido uno de los temas más debatidos y más estudiados dentro de la psicología, dentro de la educación y dentro del área de las neurociencias. Desde los orígenes de la humanidad, las personas han intentado entender por qué algunas son más hábiles para poder resolver algunos problemas, para poder aprender, para poder recordar o incluso para poder adaptarse a nuevas situaciones. Esta curiosidad llevó a que filósofos, científicos, psicólogos, formularan múltiples teorías para poder definir y explicar lo que realmente es la inteligencia. Hoy sabemos que la inteligencia no se trata nada más de una habilidad única o una habilidad estática, sino que es un conjunto complejo de diferentes capacidades que trabajan en conjunto. Estas capacidades son la memoria, la atención, el razonamiento, comprensión del lenguaje, creatividad, hasta las emociones, participan en algo que llamamos la inteligencia. Comprender la inteligencia no solamente tiene este interés teórico, sino también es de interés práctico, ya que permite mejorar la educación, permite poder diseñar estrategias de aprendizaje que sean más efectivas, poder comprender el desarrollo infantil, así como crear herramientas tecnológicas como la es la inteligencia artificial o incluso entender mejor las diferencias individuales. Entonces, estos son los temas que veremos dentro de cada cápsula número 1, que es la definición y desarrollo de la inteligencia, así como los conceptos que conocemos de inteligencia. Para empezar hablando de la inteligencia, vamos a hablar pues, del origen de la palabra. Esta palabra proviene del latín, que significa comprender. Perdón. Desde las civilizaciones más antiguas, el ser humano ha tratado de comprender, ha tratado de explicar por qué unos individuos parecen entender o comprender más rápido, tomar mejores decisiones o poder adaptarse más fácil o más rápido que otros. En la antigua Grecia, filósofos como Platón y Aristóteles fueron los primeros en reflexionar acerca de la naturaleza del pensamiento. Platón consideraba que el conocimiento era innato, que el alma ya poseía la verdad y que la inteligencia consistía nada más en recordarla, mientras que Aristóteles sostenía que el conocimiento provenía de la experiencia, de observar y razonar sobre el mundo. Durante siglos, la inteligencia fue vista como la facultad espiritual o divina. En la Edad Media, los pensadores cristianos asociaban la inteligencia con esta alma racional y la consideraban como un don otorgado por Dios. No existía aún una visión científica o psicológica sobre la inteligencia, sino era tomada como una interpretación filosófica y moral. Fue hasta el siglo XIX cuando comenzó a estudiarse con métodos experimentales a partir del desarrollo de la psicología ya como una ciencia, y este cambio marcó el paso de la especulación filosófica a ya esta investigación empírica acerca de lo que es la inteligencia. ¿Cuáles fueron esas primeras aproximaciones de la inteligencia? Con el surgimiento de la psicología experimental, como comentaba, a raíz del siglo XIX, varios investigadores comenzaron a estudiar la inteligencia desde una perspectiva biológica y estadística. Uno de los pioneros fue Galton, primero que, primo de Darwin, perdón. Galton sostenía que la inteligencia tenía un origen hereditario, es decir, que las diferencias intelectuales entre las personas se debían principalmente a factores genéticos. Para poder comprobarlo, realizó estudios sobre familias con altos logros intelectuales y trató de medir la inteligencia mediante pruebas de tiempo de reacción, de agudeza sensorial y pruebas de memoria. Aunque sus métodos no fueron del todo válidos, sus ideas sentaron las bases de la psicometría y el interés para poder cuantificar las capacidades mentales. Años después, Binet cambió radicalmente este enfoque. En 1905, junto con Theodore Simon, crearon juntos la primera prueba formal de inteligencia con un propósito educativo, que era identificar a los niños que necesitaban apoyo escolar especial.
A diferencia de Galton, Binet no creía que la inteligencia fuera esta capacidad intelectual fija o heredada. Consideraba que la inteligencia era una habilidad que podía desarrollarse con la enseñanza, con la práctica y con el esfuerzo. Su escala se encargaba más de medir habilidades como son la comprensión verbal, el razonamiento, la memoria y la atención. Más adelante fue el psicólogo alemán William quien acuñó el término coeficiente intelectual, lo que conocemos actualmente como el CI, al proponer una fórmula para poder expresar el nivel de inteligencia de una persona en relación con la edad. Estas primeras pruebas marcaron el inicio del estudio sistemático de la inteligencia, aunque también abrieron ciertos debates éticos sobre cuál era el uso, ya que algunos científicos la aplicaron pues de forma discriminatoria o con fines políticos. Aún así, este periodo fue crucial porque permitió pasar a una visión abstracta a una evaluación empírica y medible de la mente humana. Ahora sí, ¿qué es lo que conocemos actualmente como inteligencia? Pues durante una buena parte del siglo XX, la inteligencia se definió de forma bastante limitada, casi exclusivamente como esta capacidad para razonar y resolver problemas. Esta definición era bastante práctica, pero realmente no refleja la complejidad real del pensamiento humano. Fue en 1921 un grupo de los principales psicólogos de la época, que eran Thorndike, Terman y Spearman, quienes participaron en esta organización APA para poder intentar alcanzar lo que es este consenso sobre la definición de la inteligencia, ya que esta definición pues resultaba bastante ambigua, bastante limitada a otras capacidades o habilidades que ellos creían. Aunque no lograron una única respuesta, coincidieron en que la inteligencia implicaba otras habilidades como la memoria, el razonamiento lógico, la comprensión verbal, el juicio crítico, imaginación y capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Estas habilidades posteriormente fueron tomadas en cuenta al momento de realizar las pruebas psicométricas que hoy conocemos para medir la inteligencia de las personas. A lo largo de la década surgieron múltiples definiciones. Tenemos, por ejemplo, David Wechsler, que es el creador de la prueba del WISE y el WIS, que son estas pruebas para medir inteligencia tanto en adultos como en niños. Y este autor describía la inteligencia como esta capacidad global del individuo para poder actuar con propósito, pensar racionalmente y poder enfrentarse de manera eficaz a su entorno. Esta idea subraya que la inteligencia no solamente se refleja en estos conocimientos académicos, sino también la inteligencia se ve reflejada en la conducta adaptativa, es decir, en la forma en la que una persona aplica su pensamiento a la vida cotidiana. Esta definición clásica, aunque está más centrada en el razonamiento lógico, se encargó de sentar las bases para crear posteriores teorías que sean más amplias, que incluirían aspectos emocionales, sociales y creativos. Las teorías de las pruebas psicométricas de la inteligencia surgieron a partir de los intentos por medir la inteligencia a nivel cuantitativo. Estas teorías buscan identificar los distintos factores o los distintos componentes que se encargan de formar la capacidad intelectual. Uno de los primeros en hacerlos fue Spearman, quien a principios del siglo XX propuso el modelo de factor general de inteligencia o conocido como factor G. Spearman observó que las personas que obtenían buenos resultados en una tarea mental tendían a rendir bien también en otras. De ahí concluyó que todas las habilidades cognitivas se encargan de compartir un elemento en común, que es una especie de energía mental general que influye en el rendimiento global. Según él, cada tarea involucra tanto este factor G como factores específicos, por ejemplo, el talento verbal o el talento numérico. Las teorías psicométricas fueron decisivas porque permitieron crear pruebas estandarizadas que actualmente se siguen utilizando en escuelas o en trabajos para poder medir aptitudes. Sin embargo, también fueron criticadas por su visión limitada, ya que ignoraban factores como creatividad, emociones o contexto social. A pesar de ello, su legado es enorme, ya que marcaron el inicio del estudio sistemático y cuantitativo de la mente humana y siguen siendo la base sobre la cual se construyeron teorías más modernas. Como vemos, Spearman nada más nos hablaba de la inteligencia como este factor, este coeficiente intelectual, esta inteligencia cognitiva, la vamos a llamar, que si bien tiene cierta razón, pero también es un tipo de inteligencia que limita los demás rasgos o demás habilidades de inteligencia, ya que posteriormente viene otro autor con la teoría de las inteligencias múltiples, que viene a compartir un poco de
pues de la premisa que tiene Spearman, pero también viene a complementar diciendo que no nada más se tiene este tipo de inteligencia o esta inteligencia general, sino que cada persona tiene diferentes habilidades o componentes que van a formar un tipo de inteligencia. Mm. En cuanto a las teorías cognitivas de la inteligencia, entonces, se centran en cómo pensamos o cómo procesamos la información, más que en medir la inteligencia con números. Estas teorías surgieron a partir del auge de la psicología cognitiva en la segunda mitad del siglo XX. ¿Quiénes fueron los principales autores? Pues tenemos a Piaget, que fue uno de los primeros en estudiar el desarrollo intelectual como un proceso que cambia con la edad. Propuso que la inteligencia es una forma de adaptación al medio, donde el individuo construye conocimientos a través de la interacción con el entorno. Piaget describió cuatro etapas del desarrollo cognitivo, que son las etapas sensomotoria, perdón, sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Y cada etapa la persona aprende nuevas formas de razonar y resolver problemas, es decir, lo que conocemos de que la inteligencia pues no es un rasgo estático, sino es un rasgo que se va evolucionando, va cambiando, y Piaget nos menciona que este rasgo pues se va adaptándose a la edad. Posteriormente tenemos a Bronner, que retomó la idea de Piaget, pero dio más importancia a la influencia cultural y la influencia educativa. Para él, la inteligencia se desarrolla cuando el individuo aprende a representar la realidad en tres formas: inactiva, icónica y simbólica. La inactiva mediante la reacción, la icónica mediante imágenes o estas representaciones visuales, y la simbólica ya mediante el uso del lenguaje y los conceptos. Posteriormente, Sternberg propuso la teoría triárquica de la inteligencia, que integra o que nos menciona que existen tres tipos de inteligencia, que está la inteligencia analítica, que tiene que ver con la inteligencia del factor G que nos propone Spearman, pero también agrega la inteligencia creativa y la inteligencia práctica. En resumen, las teorías cognitivas destacan que la inteligencia no es un número fijo, sino que es un proceso dinámico que se desarrolla mediante la experiencia, el aprendizaje y mediante la adaptación. Posteriormente, como les mencionaba, Gardner en 1983 revolucionó el concepto de inteligencia con su teoría de las inteligencias múltiples. Este autor rechazó la idea de que existe una única inteligencia que es medible con un test, como la que nos propuso Spearman, sino que propuso que el ser humano posee múltiples tipos de inteligencia, cada uno con su propio sistema de procesamiento. Gardner nos habla pues de estos nueve tipos de inteligencia. Tenemos primero la inteligencia lingüística, que es la capacidad de usar el lenguaje con eficiencia, y este tipo de inteligencia pues lo podemos ver en escritores, oradores o comunicadores. Tenemos la inteligencia lógica matemática, que es este razonamiento lógico, razonamiento cognitivo, resolución de problemas o este pensamiento abstracto, que es el tipo de inteligencia que quizá erróneamente es más reconocido en las escuelas. Es el tipo de inteligencia que es más aceptado, que cuando una persona lo tiene es más fácil de identificar este tipo de inteligencia. También tenemos la inteligencia espacial, que es esta habilidad para percibir y manipular imágenes o espacios. Lo podemos ver en los arquitectos, artistas o ingenieros. La inteligencia musical, perdón, que es esta sensibilidad al ritmo, tono, melodía, pues lo vemos en muchos artistas hoy en día. Tenemos la habilidad corporal kinestésica, que es esta habilidad o esta inteligencia para tener un uso hábil del cuerpo para poder expresarse o realizar tareas. Lo vemos en deportistas o en bailarines. También tenemos la inteligencia interpersonal, que es esta comprensión de emociones y motivación de los demás, que es la inteligencia emocional. Tenemos la inteligencia intrapersonal, que es el autoconocimiento, control de emociones y la reflexión interna. La naturalista, que es esta observación y entendimiento del entorno natural, y la inteligencia existencial o inteligencia posterior, que es esta reflexión sobre el sentido de vida y los grandes temas del humano. Esta teoría propuesta por Gardner cambió la educación moderna, ya que muestra que cada persona posee un perfil único de inteligencia. Esta visión promueve una de las enseñanzas más inclusivas, ya que valora tanto las capacidades académicas, pero también valora estas capacidades artísticas, sociales o emocionales, perdón, que quizá en un principio, cuando se empezó a estudiar este tema de la inteligencia, pues no eran tan tomadas en cuenta como es la inteligencia cognitiva o las capacidades académicas.
También en cuanto a la inteligencia, tenemos lo que es la inteligencia emocional. Esta, en 1990, Goleman destacó que el éxito de una persona no depende nada más de su coeficiente intelectual, sino también en la forma en la que se manejan las emociones. ¿Cuáles son los componentes principales de la teoría de la inteligencia emocional de Goleman? Es el autoconocimiento, que es el poder reconocer y comprender emociones propias. La autorregulación, que es el control de impulsos y mantener la calma ante momentos de presión. La motivación, que está orientada hacia las emociones, hacia objetivos positivos. La empatía, que es el entendimiento de los sentimientos y perspectiva de los demás. Es este entendimiento y aceptación o tolerancia a que las emociones propias y ajenas son igual de válidas sin importar el contexto. Las habilidades sociales, el comunicarse, trabajar en equipo y resolver conflictos. ¿Cuál es la importancia entonces de la inteligencia emocional? Pues las personas emocionalmente inteligentes suelen tener mejores relaciones personales, tienen mayor rendimiento académico y mayor rendimiento laboral y una mejor salud mental. En la educación y en el trabajo, la inteligencia emocional es tan importante como la inteligencia cognitiva, pues este tipo de inteligencia influye en la forma en la que aprendemos, colaboramos y en la forma en la cual nos enfrentamos a los diferentes retos. ¿Cuáles son los diferentes enfoques biológicos y neuropsicológicos entonces? El estudio moderno de la inteligencia también ha incorporado las neurociencias, que busca entender cómo el cerebro produce los procesos mentales complejos. ¿Cuáles son los primeros hallazgos o los primeros aportes que tenemos entonces? Pues encontramos la estructura cerebral. La inteligencia no depende de una sola zona del cerebro, sino de la interconexión entre las diversas áreas, como son los lóbulos frontales, parietales y temporales. La plasticidad cerebral, perdón, donde el cerebro tiene la capacidad para modificarse dependiendo de las experiencias, el aprendizaje y esta práctica constante. La eficiencia neuronal, o las personas con alto rendimiento intelectual, pues muestran un mayor coeficiente, mayor eficiencia en la comunicación neuronal, más que en el tamaño del cerebro como tal. Tenemos también los neurotransmisores y la genética, así como este ambiente y esta estimulación, ya que si tenemos un entorno enriquecido, pues se puede potenciar más este desarrollo intelectual, lo puede facilitar. ¿Cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de la inteligencia? Pues si bien hay factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales, también está pues esta herencia genética, que hay personas que ya tienen cierta predisposición cognitiva o como la memoria o el razonamiento, pero esto no determina el nivel de inteligencia final que va a tener. La nutrición, una alimentación adecuada, especialmente durante la infancia, pues va a favorecer el desarrollo cerebral, va a favorecer esta neuroplasticidad. La estimulación temprana, una buena educación, también son factores que influyen en la inteligencia. El entorno socioeconómico, el acceso a recursos culturales y educativos influyen en las oportunidades del aprendizaje. Perdón. La salud emocional, la estabilidad afectiva y el apoyo familiar fomentan la confianza y la motivación para poder aprender, así como la cultura. ¿Cuál es el papel entonces de la educación en el desarrollo de la inteligencia? Pues la educación es uno de los factores más determinantes en la formación de inteligencia. Lo vemos tanto en la escuela como este espacio de estimulación formal, de estimulación mental, la educación formal y no formal. Si bien hablamos de educación como escuela, pero la educación no se limita nada más al aula, sino también tiene que ver con la familia, la comunidad y el entorno como tal. En las actividades diarias, como podemos ver, leer, conversar, jugar o explorar el mundo, estimular la mente, es un tipo de desarrollar inteligencia. La importancia del docente y el enfoque integral, ya que la educación debe incluir tanto en las escuelas y en las casas, en la familia, en la sociedad en general, debe buscar desarrollar bien esta, si bien la inteligencia cognitiva, que es importante, pero no dejar de lado la parte emocional, social y creativa. Entonces la inteligencia es un fenómeno complejo, es un fenómeno dinámico y multifacético. A lo largo del tiempo, su definición ha pasado de ser una noción filosófica y moral a convertirse en un concepto científico y multidimensional. Hoy podemos ver que no existe una forma de ser inteligentes, no nada más existe un tipo de inteligencia, sino que ésta puede irse desarrollando dependiendo de la educación, la práctica y la interacción social. Y esta, si bien
puede tener una influencia genética, pero pues la parte hereditaria no lo es todo, no forma el 100% de la inteligencia. Entonces la inteligencia es lo que nos hace humanos, lo que nos permite aprender del pasado, transformar el presente y construir un futuro que sea más consciente y solidario. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Esta fue la cápsula número 1. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.